salvó. Ven, vamos a cantarle aquí, vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor.
Desde nuestro ministerio te enviamos un caluroso saludo. De verdad que usted es una persona importante para nosotros y por esto nos esforzamos por compartir con usted mensajes espirituales eh, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestras realidades. Hoy estamos en nuestro tercer mensaje de la serie Del polvo a la gloria. Y esta serie se torna interesante en la medida en la que vamos respondiendo preguntas y en la medida en la que surgen nuevas preguntas cuando vamos obteniendo respuestas. Nuestro mensaje de hoy pretende responder la pregunta: ¿cuál es el origen del pecado y del mal? ¿Por qué esta es una pregunta importante? Porque comenzamos estudiando la muerte, ¿recuerda? Luego quisimos entender cuál fue el origen de la muerte. Y ahora que comprendemos que el pecado es el origen de la muerte, queremos explicar, de acuerdo con la palabra de Dios, cuál fue el origen del pecado y por qué estamos inmersos en esto. Antes de entrar de lleno a nuestro mensaje, permítame compartir con usted la experiencia de María Antonieta, reina de Francia. Ella, el 14 de octubre de 1793, enfrentó un tribunal. Había más de 41 testigos, la mayoría de ellos testigos falsos, que estaban atestiguando en contra de ella. Unos decían: ella disfrutaba de banquetes mientras nosotros moríamos de hambre. Otros decían: ella despilfarraba la tesorería nacional con sus lujos. Y por un espacio de 20 horas, María Antonieta tuvo que escuchar todas estas acusaciones y testigos en contra de ella. Finalmente, el juez dictó sentencia. El juez dijo: dentro de 2 días usted será decapitada. María Antonieta se levantó con dignidad, volvió a ver al juez y a las personas que estaban allí y dijo estas palabras: fui reina y me quitaron mi corona. Fui esposa y asesinaron a mi esposo. Fui madre y me privaron de mis hijos. Lo único que me queda es la sangre que corre por mis venas. No alarguen más mi sufrimiento. Por espacio de 2 meses, ella estuvo viviendo en un húmedo calabozo cuyo piso era de barro. Una pequeña mesa y una silla eran sus únicos muebles. Vestía un vestido ajado y andrajoso y dormía sobre un montón de paja sucia cubierta con una cobija. Esta vida de 2 meses en estas condiciones le quitaron a María Antonieta cualquier deseo que tenía de vivir. De manera que al siguiente día por la mañana se la colocó en una carreta que estaba destapada, tirada por un solo caballo, encadenada a la carreta. Se la paseó por las calles de París para que todo el pueblo se burlara de ella. Había 30,000 soldados que estaban custodiando todo el recorrido. Finalmente llegó a un lugar al que se arrodilló para orar.
y unos instantes después la hoja de la cuchilla cayó y la vida de María Antonieta terminó. Esta es una historia trágica, una historia terrible, que ilustra muy bien el resultado final del pecado, la muerte. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué la muerte? Esto ilustra también que tarde o temprano usted y yo enfrentaremos a Dios con nuestras acciones, indistintamente de que usted haya creído en Él o no, indistintamente de que usted lo haya aceptado como su Salvador o no. Y hoy queremos explicar con la palabra de Dios, que como hemos dicho es nuestra fuente de información fiel. Queremos explicar cómo fue que se originó el pecado y por qué hoy en nuestro mundo y nuestras vidas se ven enfrentadas a la maldad a cada instante. Este mensaje es tal vez uno de los mensajes más complejos y difíciles de explicar. Sin embargo, afortunadamente, Dios nos ha revelado información muy importante, que la encontramos en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 28 y los versículos del 11 al 19. Si usted tiene oportunidad de revisar el capítulo completo del libro de Ezequiel, usted va a encontrar allí una condena contra el rey de Tiro, que efectivamente fue una persona. El reino de Tiro fue un reino que prosperó por su comercio, se enriqueció, y eso lo llevó al orgullo y la arrogancia que lo consideraron su pecado. Y Dios manda una condena a través del profeta. Pero usted avanza un poco más en el libro y cuando usted llega al versículo 11, entre el versículo 11 y el 19 de este capítulo, usted ahora encuentra un poema que en la época se consideraban como poemas funerarios o los poemas que se daban o se recitaban en ocasión de una ejecución. Pero este es un poema que contiene elementos que son sencillamente impresionantes, detalles que ya no concuerdan con la figura de una persona o de un reino, sino con algo más. Y este es un poema que fácilmente se puede identificar con el género literario antiguo de las tragedias. Esta es una tragedia, es decir, una narrativa que tiene un desenlace catastrófico para el personaje para quien está dirigido. Y hoy vamos a estudiar este segmento hermosísimo e impactante de la Sagrada Escritura. Y vamos a comprender algunos detalles sobre el origen del mal. ¿Quién fue el originador del mal? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer con él finalmente? Permítame leer para usted. Esta vez leo la Reina Valera revisada en 1995. Y dice Ezequiel 28, 11 en adelante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los príncipes de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Usted se da cuenta que esta narrativa, este poema, contiene elementos que trascienden la descripción de seres humanos o de reinos humanos. Aquí estamos en presencia de un escenario que va más allá, es distinto. Y aquí el Señor está haciendo referencia a un individuo que era, como él mismo dice, el sello de la perfección. Y si usted observa este poema procura detallar la hermosura de este ser, la maravilla que era este ser. Ahora el poema va a hacer 3 acusaciones y cada acusación va a presentar una condena. Y aquí es donde viene la parte que más nos llama la atención, porque usted y yo estaremos de acuerdo en que allá en el cielo habrá seres creados por Dios que son hermosos y majestuosos. Pero al que se le consideró como el sello de la perfección, vea usted lo que le pasó. Vamos con la primera sección que, que permite que escudriña la primera acusación y la primera condena. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Era perfecto hasta que se halló en él maldad. Este poema está relacionado o de alguna manera se utiliza la figura del rey de Tiro para ilustrar la caída de Satanás. El rey de Tiro con el comercio logró enriquecerse y la riqueza fue su caída. Acá se presenta a Satanás como un comerciante que se enriquece y su riqueza le trae corrupción. Esa es la primera acusación. Te corrompiste a causa de tu hermosura. Y luego aparece la condena. Expulsado del monte de Dios, arrojado de el lugar hermoso en el que había piedras de fuego. Usted se preguntará, ¿qué significa esta condena? ¿Qué significa esto de un lugar donde había piedras de fuego? ¿Cuál es el monte de Dios? Si usted observa, cuando leímos la primera parte, aparecía un lugar que se identificaba como el Edén y aparecía otro que se identificaba como el monte de Dios. Estos dos lugares fueron particularmente especiales para personas que estuvieron allí en comunión con Dios. El Edén fue el lugar en el que la primer pareja vivió en una comunión estrecha con Dios. El monte santo de Dios se figura como aquel lugar en el que estuvo Moisés por 40 días y 40 noches en una muy estrecha comunión con Dios. Y en la condena, Dios le dice a este querubín grande y protector que lo expulsa del monte, es decir, lo expulsa de la comunión,
lo expulsa de la presencia de Dios. Y cuando se utiliza la palabra arrojado de entre las piedras de fuego, el término arrojar en la escritura que utiliza Ezequiel acá da la idea de que desaparece de su presencia, nunca más vuelve a estar. Entonces, la primera acusación, a causa de tu hermosura te corrompiste. Y condena, serás arrojado de la comunión con Dios. Vamos al versículo 17 que contiene nuestro segundo juego de acusación y condena. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Ahora aquí aparecen algunos elementos: corazón, hermosura, sabiduría y esplendor. El corazón en los escritos antiguos hebreos se refieren a esa parte del ser humano que tiene que ver con su voluntad. El corazón se enaltece a causa de su hermosura o su esplendor. La palabra esplendor da a entender esa cualidad como de brillo. Entonces, efectivamente, este era un ser hermoso, distinguido. Y el orgullo hizo que él perdiera su capacidad de decidir, su voluntad. Y por esta razón, su corazón sucumbió, su capacidad de decidir, su voluntad sucumbió ante su orgullo. Ahora su orgullo es el que reina, el que domina. Y esto termina con corromper la sabiduría. Una acusación tremenda. Se enalteció tu corazón. Perdiste la voluntad. Tu orgullo te dominó. Y la condena, te arrojé por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Esta condena da a entender algo especial. Cuando estamos estudiando un texto antiguo y nos encontramos una palabra que quisiéramos comprender con un poquito más de amplitud, podemos buscar exactamente esa palabra en otra oración y comprender lo que en esa otra oración quería dar a entender, y eso nos ayuda a comprender un poco más en el texto que estamos estudiando. El Salmo 71:9 utiliza la misma palabra que aparece acá de arrojar. Y lo que en el Salmo 71:9 da a entender es el rechazo. Esa es la condena, el rechazo. Y expuesto al ridículo. Esta es la terrible condena de nuestra segunda sección de acusación y condena. Ahora vamos a la tercera y a la última. El versículo 18. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza delante de la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Aquí la acusación es una reiteración, pero con un detalle. Muchas maldades.
Lo que está diciendo esta tercera acusación es repitiendo las anteriores, nada más diciendo que eran muchísimas, muchísimas. Él se enalteció su corazón muchísimo, muchísimas veces. Está expresando la amplitud de la maldad. ¿Y la condena? Saqué fuego de en medio de ti. Esto nos dice con claridad que el pecado tiene su propia condena. El pecado tiene su propia condena. Y terminamos esta sección de este poema con la conclusión que hace el versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedaron atónitos a causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Aquí quiero rescatar la última línea de la parte anterior y compararla con la última línea de esta conclusión. Y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Cenizas. Cenizas es el resultado final del fuego, ¿verdad? Sacó fuego de en medio de él y terminó en cenizas. Y la última parte de la conclusión dice, y para siempre dejarás de ser. Aquí encontramos informaciones y elementos sumamente importantes en este proceso de estudio de preguntas que apasionan y llenan el corazón del ser humano. Usted ha escuchado que tradicionalmente se habla de un infierno que no termina de quemar o de una quemadura eterna que no se detiene. Sin embargo, usted aquí encuentra una condena muy clara de parte de Dios, donde hay fuego y hay cenizas y hay una afirmación: dejarás de ser. Aquí usted encuentra una descripción de el hermoso ser que fue Satanás, de la forma en la que Dios lo describe como la corona de la creación. Usted encuentra la razón de su caída, el orgullo. Usted encuentra acá su rebelión contra Dios. Y usted entonces encuentra acá las tres acusaciones que Dios le hace y las tres condenas. Y estas tres condenas se cierran con la frase: para siempre dejarás de ser. En otras palabras, el originador del pecado y la maldad dejará de ser. Aquí tenemos una luz de esperanza para todos aquellos que en el presente somos atormentados por ese terrible enemigo. Un día ese enemigo no va a estar. Y qué maravillosa va a ser la vida en ese momento, ¿no le parece? Usted ve que hasta en estos pasajes encontramos destellos y luces de esperanza magníficos. Pero ahora, volviendo al caso de Satanás, observe su vida con detenimiento y dígame, ¿el orgullo ha jugado algún papel en las decisiones que usted ha tomado en su vida? ¿Tiene que ver el orgullo con algunos asuntos de su vida hoy? ¿Ha hecho que el orgullo lo haga pasar a usted un mal momento? El orgullo fue
de alguna manera, el primer mal que existió. Es muy probable que los seres humanos tengamos luchas importantes con ese elemento que fue el primer mal que existió. Obsérvese con honestidad y vea si las raíces de ese primer mal también embargan su corazón. Y si es así, clame a aquel que vino a resolver el problema del pecado, al Señor Jesucristo. La vez anterior le mencioné este texto que aparece en Juan capítulo 10. Satanás vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Si las raíces del primer mal que existió llegan hasta su vida, clame al Señor Jesucristo, quien fue el que vino a destruir las actuaciones de Satanás. En una ocasión, cuando Napoleón Bonaparte no era más que un general, se dirigió con su prometida hasta la oficina del abogado de su prometida. Su prometida se llamaba Josefina. Josefina entró a la oficina de su abogado mientras que Napoleón estuvo en la parte de afuera, pero la puerta quedó entreabierta, una endijita que le permitió a Napoleón escuchar la conversación. Josefina hablaba con su abogado y le decía: me voy a casar con Napoleón. Y entonces su abogado comenzó a aconsejarla: mire, usted es una mujer brillante e inteligente, tiene que pensarlo muy bien antes de tomar una decisión definitiva. Vea que ese hombre no tiene más posesiones que su espada y su uniforme. Y usted estaría limitando y condenando su vida si usted decide casarse con él. Napoleón sintió furia dentro de sí cuando escuchaba este consejo, pero decidió mantenerse en control. Un mes más tarde, Napoleón y Josefina estaban contrayendo matrimonio. 8 años más tarde, Napoleón se estaba convirtiendo en el emperador de Francia. Unas horas antes de su coronación, Napoleón mandó a llamar a este abogado, quien compareció ante su presencia, y le dijo: querido señor, ¿usted recuerda un día de 1796, hace 8 años, cuando usted tuvo esta conversación con mi esposa Josefina? Aquel abogado se puso pálido y se sorprendió y le dijo: señor, ¿usted escuchó esa conversación? Y Napoleón respondió: sí, escuché cada palabra. Aquel pobre abogado sintió el frío del pánico cuando temía la peor consecuencia para su vida. Entonces escucha que Napoleón dice: lo voy a condenar a que se siente en una silla privilegiada en Notre Dame, en donde será mi coronación, y lo condeno para que observe cada minuto de mi coronación en esa silla destacada. Este abogado suspiró de alivio
y se apresuró a llegar a Notre Dame para sentarse en el lugar especial y poder contemplar los actos de coronación. Nuestro enemigo, Satanás, procura por todos los medios buscar nuestra destrucción, buscar nuestra condena. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, se adelantó a los planes de Satanás y desde el principio planeó un plan de salvación para que usted y yo podamos alejarnos del temor y podamos abrazar la esperanza. Dios tiene planes para usted y son planes de bien y son planes de paz. Créalo y viva con esta esperanza. Permítame orar por usted. Señor, le damos gracias porque a pesar de que vivimos en este mundo que está lleno de maldad y a pesar de que vivimos sufriendo la maldad en nuestras propias vidas, vemos esperanza y vemos misericordia. Queremos suplicarle que usted le dé a nuestras amigas y a nuestros amigos esta paz y esta esperanza que solo usted puede dar. Y permítales, oh Dios, caminar con dignidad en este mundo, porque somos hijos suyos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un increíble placer compartir este mensaje con usted. Y les recuerdo, nos veremos la próxima ocasión. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy hacemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor.
crece conmigo. Deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo. Demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor. A la casa de nuestro Señor. A la casa de nuestro Señor.